Para dar inicio con la solución de este problema, primero necesitamos identificar cómo es el movimiento de este mecanismo, para de este modo hacer un diagrama de cuerpo libre. A nosotros nos están solicitando determinar la aceleración angular de la rueda. ¿Y qué datos tenemos? Pues prácticamente tenemos solamente la velocidad y la aceleración de esta corredera. Así que bien, como nosotros ya sabemos los datos que nos están mostrando, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre para identificar las velocidades en cada uno de estos elementos. También vamos a aprovechar para nosotros decir qué tipo de movimiento hay en cada uno de estos eslabones. Así que bien, vamos a comenzar con la corredera, que es el eslabón más simple de identificar, y podemos apreciar que en este eslabón vamos a tener una velocidad que se va a dirigir en este sentido. Desde luego, le vamos a llamar velocidad en B y va en la dirección indicada. Otra cosa que vamos a analizar, como pueden apreciar, es que a partir del centro de giro que nosotros tenemos hasta el punto A, vamos a imaginarnos que existe un eslabón. Así es. ¿Y para qué nos imaginamos este eslabón? Porque gracias a él vamos a poder observar que el elemento, cómo está girando esta rueda. Pues bien, de acuerdo a la figura que nosotros tenemos, esta rueda está girando con una dirección más o menos así como se muestra. Le vamos a llamar velocidad angular en A. Y de esta manera, como el giro va en sentido horario, podemos apreciar que este eslabón va a empujar para que la corredera se vaya a la derecha. Entonces, como nosotros aquí tenemos un eslabón imaginario y sabemos que este eslabón imaginario en azul solamente estaría rotando alrededor del centro de giro que tenemos en el centro de la rueda, pues entonces nosotros vamos a tener un vector de velocidad en este punto A que va a venir más o menos en esta dirección. Le vamos a llamar velocidad en A. Ahora, observen qué es lo que nosotros acabamos de obtener porque es un dato muy curioso. Sabríamos que generalmente este eslabón que tenemos como AB estaría sometido a un movimiento plano, es decir, mientras se va trasladando su centroide, porque no permanece igual, se va trasladando. Mientras se va trasladando el centroide, entonces, ingenieros, también va girando. Por eso decimos que es un movimiento plano, porque tiene una rotación, pero también tiene una traslación. Pero en este instante de tiempo que nosotros analizamos, observen qué es lo que está pasando. Podemos apreciar que las velocidades, tanto en el extremo B como en el extremo A, ambas velocidades son horizontales. Esto nos está indicando que justamente en este instante de tiempo, el eslabón AB tiene una traslación. ¿Y qué involucra que este eslabón tenga una traslación? Que cualquier punto que nosotros tengamos en este eslabón va a tener exactamente la misma velocidad y además va a tener también la misma dirección con los vectores de velocidad. Entonces, resulta de que nosotros podemos conocer fácilmente la velocidad de A. Y al conocer la velocidad de A, ingenieros, pues vamos a conocer la velocidad de B. O incluso, observen, de hecho, la velocidad que conocemos es la velocidad de B, que es de 6 pulgadas sobre segundo. Y como lo habíamos dicho, como en este instante de tiempo hay una traslación completamente, pues nosotros vamos a decir que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B, y esto es igual a 6 pulgadas sobre segundo. Así que bien, también como decíamos de que este eslabón azul que es imaginario, como ya lo habíamos visto, está sometido solamente a una rotación. Observen, nosotros podríamos decir que la velocidad en ¿a qué es igual? Es igual al vector de posición o a su magnitud, que le voy a llamar RA, y esa magnitud va desde el centro de giro hasta donde queremos obtener la velocidad. En este caso es hasta la velocidad en A, el punto A. ¿Y qué magnitud tiene ese vector de posición? 5 pulgadas. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la velocidad angular en A.
De aquí nosotros podemos apreciar que contamos con la velocidad en A y el vector de posición. Entonces vamos a poder calcular esta velocidad angular. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que son 6 pulgadas sobre segundo, y esto nosotros lo vamos a dividir entre la magnitud del vector de posición. En este caso son de 5 pulgadas. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener una velocidad angular en A de 1.2 y esto me va a quedar en radianes sobre segundo. Ahora bien, yo ya conozco todas las velocidades para poder calcular o que voy a requerir para poder calcular la aceleración. ¿Cómo quedaría esta aceleración? Pues muy bien, primero necesitamos nosotros obtener un vector de velocidad, o vamos a imaginarnos, ingenieros, mejor dicho, que nosotros en este instante de tiempo no tenemos una traslación. Vamos a imaginarnos que sigue el movimiento complejo. Estos vectores que nosotros tenemos aquí son los vectores que representan la traslación, desde luego. Pero recuerden que cuando nosotros estamos analizando el movimiento plano, requerimos de la sumatoria de la traslación, que ya la tenemos, más la rotación. ¿Y cómo vamos a representar la rotación en el elemento AB? Pues de la siguiente manera. Si nosotros nos imaginamos un poco cómo va a girar el elemento, nos vamos a dar cuenta que este elemento, o el punto B, va a girar a la derecha y que el punto A va a empezar a bajar. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el giro de este elemento, ¿cómo quedaría? Entonces, conforme este elemento va bajando, pues podremos apreciar cómo el sentido de giro de este eslabón AB, pues va a ser un sentido de giro antihorario. Entonces, vamos a representar esa rotación con un sentido antihorario y observen, aquí yo voy a representar esta rotación y le voy a poner velocidad angular AB. Y sabemos que la rotación, para poderla expresar, no basta con poner solamente la velocidad angular, sino que yo necesito poner un vector perpendicular al eslabón. Y este vector perpendicular es mi vector de velocidad relativa, que yo le voy a llamar velocidad en B con respecto de A. Y listo. Ahora, ¿por qué hice esto? A pesar de que yo ya sé que este vector se encuentra en traslación. Lo hice por lo siguiente. Lo hice para encontrar una expresión de velocidad relativa. Es decir, como pueden ver, yo sé que la velocidad de B con respecto de ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la velocidad de B menos la velocidad de A, donde de aquí yo puedo despejar la velocidad en B, ingenieros, ¿y esto a qué sería igual? A la velocidad en A más la velocidad relativa B con respecto de A. Por ese pequeño motivo es que yo decidí ilustrar el tema de la rotación en este eslabón AB. Recuerden, estos vectores de velocidad en B y velocidad en A me están representando la traslación, y estos vectores de velocidad angular y de velocidad relativa me están representando la rotación. ¿Y por qué es tan importante obtener esta relación de velocidades? Porque gracias a ella, si nosotros derivamos con respecto al tiempo estas velocidades, vamos a tener que la aceleración en B, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la aceleración en A más la aceleración relativa B con respecto de A. Por eso lo hice, para encontrar esta relación de aceleraciones que la vamos a necesitar para determinar las aceleraciones que nos solicita. ¿Y por qué hicimos esto? Pues vamos a empezar a sustituir en cada uno de estos términos las velocidades y aceleraciones pertinentes. Hay que recordar lo siguiente, que cuando nosotros necesitamos encontrar una aceleración normal, esto la vamos a encontrar a través de la magnitud del vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. Y cuando nosotros necesitamos una aceleración tangencial, pues vamos a multiplicar el vector de posición por la aceleración angular. Entonces,
Hay que recordar que la aceleración en un elemento es igual a la sumatoria vectorial de la aceleración normal más la aceleración tangencial. Por cierto, estamos hablando de sumatorias vectoriales, no de sumatorias aritméticas, para que tengan mucho cuidado con ello. Así que bien, una vez que nosotros ya dijimos esto, pues vamos a ver, vamos a sustituir los valores de la aceleración en b. ¿Y qué valores vamos a tener en la aceleración en b? Pues mucha atención. Vamos a comenzar con la aceleración normal que aparece en b. ¿Y qué valor tendría esta aceleración normal? Pues primero, es el vector de posición por la velocidad angular. Pero resulta que b solamente se está trasladando. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, ingenieros, que la velocidad angular es de 0 y que la aceleración angular también va a tener un valor de 0. Porque vean cómo este elemento pues prácticamente se mantiene solamente haciendo un recorrido lineal, nada más. Entonces, ya tenemos nosotros la aceleración de b. ¿Y qué tendríamos entonces? Que la aceleración de b es de 3 pulgadas sobre segundo. Esta es la aceleración absoluta, no tiene nada que ver con la aceleración angular, digo normal, ni con la aceleración tangencial. Y es una muy buena práctica, ingenieros, que pongamos la dirección de la aceleración o de las velocidades o aceleraciones en esta ecuación. ¿Y esto a qué va a ser igual? Ya tenemos la aceleración de b, vamos a la aceleración de a. ¿Y cómo quedaría esta aceleración de a? Vamos a comenzar con la aceleración normal de a. Esta aceleración normal hay que recordar que es el vector de posición. ¿Y cómo es este vector de posición? Pues vamos a trazarlo desde nuestra velocidad en a hasta el centro de giro. Así es que va a venir nuestro vector de posición y recuerden que siempre viene hacia el centro de giro, ingenieros. Entonces, eso quiere decir que la magnitud de este vector de posición pues es la longitud del vector azul, que sabemos que va a ser de 5 pulgadas. Entonces, vamos a ponerlo como 5 pulgadas y no le voy a poner unidades, simplemente lo voy a dejar sin unidades y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad angular de a. Y esta velocidad angular ya la calculamos y vimos que era de 1.2 radianes sobre segundo. Por cierto, ¿cómo es que nosotros vamos a trazar estos vectores de aceleración? Muy bien, vamos a ver. Como nosotros sabemos que el punto A está en un movimiento que tiene que ver con alguna curva, a diferencia de B, que es un movimiento lineal, y por eso no fue necesario descomponer sus aceleraciones, aquí en este punto A nosotros vamos a tener dos aceleraciones. Por un lado, vamos a tener una aceleración normal, y esa aceleración normal, ingenieros, siempre se va a dirigir desde donde queremos obtenerla hacia el centro de curvatura, siempre. Entonces, esa aceleración normal va a llevar esta dirección. Y aquí le vamos a llamar aceleración normal de A. Y como su nombre lo indica, de manera perpendicular a esa aceleración normal, pues nosotros vamos a tener una aceleración tangencial y la vamos a poner como aceleración tangencial de A. Invariablemente. Ahí está. Ahora, la aceleración en B, pues digo, ya me adelanté un poco para poner la aceleración de B, pero su diagrama de cuerpo libre quedaría más o menos en esta dirección. Tendríamos la aceleración de B. Y listo. Entonces, veamos. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de las aceleraciones. Y recuerden, la magnitud del vector de posición por la velocidad angular al cuadrado, vamos a tener la aceleración normal de A. Y esa aceleración normal, pues desde luego que viene hacia abajo, viene con la vertical. Recuerden, es esta que tenemos aquí. Entonces, una vez que nosotros ya ilustramos la aceleración normal, vean cómo me falta
ilustrar la aceleración tangencial. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a poner que es más la aceleración tangencial. ¿Cómo quedaría? Pues nosotros podemos apreciar que viene, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, viene con la horizontal. Y esa nosotros la representamos como la magnitud del vector de posición, que sigue siendo de 5, por la aceleración angular en A, que no la conocemos, y es justamente la que nos está pidiendo el problema. Así que bien, ustedes pueden apreciar cómo solamente estos dos términos me están representando la aceleración en A, así como ustedes pueden apreciar. Así que bien, ¿cómo queda el vector, ingenieros, de esta aceleración tangencial? Pues va a venir hacia la derecha. Por cierto, nosotros no sabemos exactamente hacia qué dirección o qué sentido debe de llevar la aceleración tangencial. Lo que yo les sugiero es siempre ponerlo en el sentido del movimiento, es decir, en el sentido de la velocidad. Si nosotros obtenemos un signo negativo, eso quiere decir que este vector lo supusimos mal y tiene que ir en sentido contrario. Y si va en sentido contrario, se estaría oponiendo al movimiento y entonces estaríamos diciendo que existe una desaceleración. No crean que por el hecho de obtener un signo negativo directamente ya está desacelerando. No. Sabemos que acelera si la aceleración va en la dirección del movimiento y si el vector de aceleración va en sentido contrario, sabemos que está desacelerando. Así que no se vayan a confundir y no se dejen guiar por las apariencias de que un signo negativo forzosamente tiene que indicar una desaceleración. Ahora, continuando, vamos a tener que es más, y aquí vamos a tener el signo más, ¿y qué sabemos? Pues que del elemento AB vamos a poner su aceleración normal y esa aceleración normal va a ser de 0 por lo siguiente, porque la velocidad angular es de 0, porque en este instante de tiempo solamente se está trasladando el elemento, nada más. Entonces, no la vamos a ilustrar, pero ¿qué pasa con la aceleración tangencial? Pues la aceleración tangencial, claro que sí va a tener un valor. ¿Por qué? No puede ser 0, ya que el objeto no está en reposo. A pesar de que no tiene velocidad angular en este instante de tiempo, sabemos que el objeto proviene de un movimiento y va hacia otro movimiento. Entonces, claro que vamos a tener un cambio de velocidades y entonces sí vamos a tener nosotros una aceleración angular. Y entonces, ¿cómo quedaría o cómo vamos a expresar esta aceleración tangencial? Pues primero, recuerden que si existiera alguna aceleración normal, ¿esta en qué dirección iría? Pues iría desde donde la queremos obtener, que es de este punto, hacia el centro de rotación. Entonces aquí nosotros diríamos que aquí estaría la aceleración normal de B con respecto de A. ¿Y cómo iría esa aceleración tangencial? Pues la vamos a poner perpendicular a esa aceleración normal y vamos a decir que esta es la aceleración tangencial de B con respecto de A. Y listo. Entonces presten mucha atención, porque aunque ya vimos que esta aceleración normal es de 0, también ya vimos que la aceleración tangencial no lo va a hacer. El vector de posición, ¿cuál sería? Pues es la magnitud del tamaño del eslabón, que sería de 20 pulgadas. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración angular y le vamos a llamar aceleración angular AB. Observen cómo esta es la aceleración angular en A, que es la de la rueda, y aquí nosotros tenemos aceleración angular AB. Y es muy importante siempre expresar su trayectoria. En este caso, la dirección que va a llevar esta aceleración tangencial, pues va a venir más o menos en esta dirección y es una buena práctica el calcular este ángulo de aquí. Para nosotros poder calcular este ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer algunos trazos auxiliares para trazar un triángulo rectángulo. Observen, nosotros vamos a tener un triángulo rectángulo que se está formando con estas líneas azules.
donde sabemos que este cateto de aquí tiene un valor de 20, el cateto opuesto tiene un valor de 10, que sería prácticamente el diámetro de la rueda. Entonces, lo voy a borrar, eso era solamente para ilustrar, y entonces nosotros vamos a decir que este ángulo que tenemos del eslabón con la horizontal, pues le vamos a llamar nosotros alfa. Recuerden, es con la horizontal. ¿Y cómo vamos a obtener alfa? Como lo acabamos de ver, tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces, vamos a utilizar la función trigonométrica de seno. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que seno de alfa, bueno, de hecho vamos a despejar de una vez alfa, sería igual al seno inverso ¿de qué? Del cateto opuesto, que ya vimos que tiene un valor de 10 pulgadas, y la hipotenusa, entre la hipotenusa, que tiene un valor de 20 pulgadas. Y el valor del ángulo alfa es de 30 grados. Entonces, observen cómo esa sería la dirección de la aceleración normal en caso de que existiera. Pero como nosotros sabemos que la aceleración normal y la aceleración tangencial están a 90 grados uno de otro, eso quiere decir que el ángulo que vamos a tener de la aceleración tangencial con la horizontal, pues tiene que ser de 60 grados. Entonces aquí nosotros vamos a poner el ángulo de 60 grados. Y listo. Vamos a descomponer esta ecuación porque podemos ver que los vectores van en distintas direcciones. Por eso les hacía énfasis en que esta sumatoria que teníamos en la parte de arriba es una sumatoria vectorial y no una sumatoria aritmética. Entonces, veamos. Vamos primero a obtener los vectores que están actuando en la dirección Y. En la dirección Y, ¿qué vectores tendríamos? Vamos a poner entonces aquí para J. Y por cierto, vamos a decir que los vectores que van hacia arriba son positivos. Podemos apreciar que la aceleración en B no tenemos ningún vector en la vertical, entonces ponemos 0. Igual, vamos a la aceleración en A y vamos a tener que es menos 5 por 1.2 radianes sobre segundo y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Este término no tiene ninguna componente en la vertical, pero este que sigue, claro que sí la tiene, y de acuerdo a la dirección, pues va a ser positivo porque la componente va hacia arriba. Entonces vamos a tener que es 20 por alfa AB, y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la componente en Y, que en este caso sería por el seno, que sería el cateto opuesto, la componente en Y, por el seno de 60 grados. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, de aquí nosotros tenemos una ecuación con una incógnita, en la cual pues vamos a despejar la aceleración AB. Este término pasa hacia el otro lado positivo y 20 por seno de 60 lo vamos a pasar dividiendo. Y el valor que vamos a obtener para esa aceleración AB es de 0.415 y esto me va a quedar en radianes sobre segundo al cuadrado. Listo. Sin embargo, a nosotros no nos están solicitando la aceleración angular del eslabón AB. Me están solicitando la aceleración angular de la rueda. Entonces, esa aceleración angular, recuerden que nosotros la ilustramos como aceleración angular en A. Y para obtenerla, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener los vectores que van en la dirección horizontal. Por lo tanto, vamos a poner para I. ¿Cómo quedarían estos vectores? Pues nosotros vamos a tener que son 3 pulgadas. Vean cómo el vector va hacia la derecha a la horizontal. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este vector está actuando completamente en la vertical, por lo tanto lo vamos a ignorar. Este vector que sigue, claro que sí está actuando en la horizontal y de acuerdo a nuestra convención es positivo. Después vamos a tener que es más 20, que va a multiplicar a esa aceleración angular que nosotros ya conocemos, es de 415, y estos son
radianes sobre segundo al cuadrado. De hecho, no estaba poniendo unidades, no sé por qué aquí las puse. Pero continuando, ahora, esta aceleración, claro, tiene un ángulo de 60 grados y yo estoy obteniendo los vectores con la horizontal. Entonces, aquí es necesario que nosotros multipliquemos por el coseno de 60 grados para encontrar esa proyección horizontal. Y listo. Como pueden ver, ahora tenemos nuevamente una ecuación con una sola incógnita, donde la incógnita es la aceleración angular de A. Y el valor de esa aceleración angular en A es de 0.23. Y esto nos va a quedar en radianes sobre segundo al cuadrado. Con esto, ingenieros, estamos solucionando o estamos encontrando todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.